¿Ya estamos visualizando la pantalla? Sí, doctor, se visualiza. Ok, Sí, doctor. gracias. Correcto, todo se visualiza. Muy bien. Se visualiza. Correcto, entonces, hasta el día de ayer presentamos el tema en su dimensión general. Esto es la constitucionalización del derecho en general. Y claro, advertimos de inicio que no podíamos ingresar a la constitucionalización del derecho procesal sin antes transitar por la constitucionalización del derecho en general. Es por tal razón que el día de ayer la sesión nos ha ocupado en presentar esta dimensión general de la constitucionalización a partir de la corriente del neoconstitucionalismo. Entonces, una vez que hemos dejado sentadas las bases de la constitucionalización en general, verifiquemos ahora cómo se presenta el tema a nivel de la constitucionalización del derecho procesal. Entonces, partimos de lo que ya ayer habíamos destacado y lo reiteramos una vez más. Este fenómeno de la constitucionalización se irradió hacia todo el derecho en general. Y a tal extremo que ha reducido los ámbitos de autonomía de cada una de las disciplinas o de las especialidades del derecho. Llámese derecho civil, derecho procesal, llámese derecho penal, derecho laboral, derecho tributario. Porque todas ellas tenían que encontrar su origen en la Constitución. Y en la medida que se reconduzcan o que se compatibilicen con la Constitución, en esa medida cada una de esas disciplinas adquirían validez. Porque de lo contrario, si se verificaban normas dentro de estos derechos autónomos, entonces estas carecían de validez y por ende tenían que ser expulsadas del ordenamiento jurídico. Esta influencia del mismo constitucionalismo también se irradió definitivamente hasta el derecho procesal. Y para verificar cómo así se incorpora y cómo así se arraiga en el derecho procesal, entonces vamos a hacer una breve revisión de las distintas etapas de la evolución del derecho procesal para llegar hasta esta nueva dimensión del constitucionalismo del derecho procesal en general. Entonces, esto que significa una tarea de remisión histórica nos obliga a remitirnos a la primera etapa en el derecho procesal. El primer paradigma del derecho procesal, cuando se concibe esta primera etapa como una etapa de una mera práctica forense. Y es que el derecho procesal civil se concebía únicamente como un conjunto de técnicas, como un conjunto de mecanismos de comportamiento frente al juez para desarrollar la tarea de alegación o la tarea de defensa. Pero lo cierto es que en esta etapa, que evidentemente forma parte del medioevo, entonces el derecho procesal tenía como contenido únicamente cómo nos comportamos frente al juez, ya sea para hacer un escrito, ya sea para hacer una resolución, ya sea para hacer una sustentación, es decir, única y exclusivamente técnicas de comportamiento, técnicas o conductas de actuación frente al juez. Por eso, en las universidades de aquella época, el derecho procesal civil estaba referido o tenía como contenido solamente a estudiar comportamientos, a estudiar técnicas de actuación frente al juez o frente a los tribunales. Claro, tiene una concepción elementaria, si se quiere, de esa época pasada, cuyo paradigma ha sido reformulado en una segunda etapa en esta evolución del derecho procesal, la etapa del procedimentalismo. Esta etapa del procedimentalismo surge de la mano del paradigma del Estado de Derecho.
En esta etapa se estudia el procedimiento preestablecido por la ley. Y este procedimiento preestablecido por la ley se convierte en el principio básico del derecho procesal civil. Y es precisamente en virtud a este principio básico que se sostiene el respeto absoluto al procedimiento, a las formas, a las ritualidades establecidas en los mecanismos legales. Y es así que todas las constituciones del siglo XIX, en protección de este paradigma del procedimentalismo, establecen como principio el respeto al procedimiento establecido por la ley. Es decir, lo que importaba por encima de todas las cosas era una santificación, un respeto a la ritualidad, un respeto al formalismo, más allá de si el proceso cumplía o no sus fines u objetivos, más allá si el proceso satisfacía o no su aspiración axiológica, cuál es la solución del conflicto de intereses. No importaba si el proceso era bueno o malo, simplemente lo que importaba era asegurar el respeto irrestricto al procedimiento. Ha sido en este paradigma del procedimentalismo que han surgido los grandes códigos procesales, que antes no existían, por cierto. Surgió el Código de Enjuiciamientos Civiles en España, el Código francés, el Código italiano, entre otros. El método del procedimentalismo es un método meramente exegético. Es decir, se estudia el derecho procesal a partir de la ley y se termina en la ley. Exégesis pura. Este ha sido el método que se ha implementado para estudiar la ciencia del proceso. Esta dimensión del procedimentalismo ha tenido una larga data y ha tenido vigencia en algunos lugares hasta el siglo XX, por ejemplo, en Europa hasta el siglo XIX. Pero lo que aseguraba el procedimentalismo era el respeto del proceso en función de la ley, y entonces en su estudio se revisaba o se estudiaba el mismo artículo por artículo. Seguramente algunos todavía recordamos que en nuestra formación universitaria hemos seguido el método exegético. Yo tengo claro recuerdo de cómo mi profesor de Derecho Procesal, por ejemplo, evaluaba en sus clases el código artículo por artículo. Entonces nos decía, chicos, hoy día vamos a trabajar del artículo 15 al artículo 20. Y lecturando el artículo, empezaba su explicación, empezaban sus aclaraciones. Método exegético en su máxima potencialidad. Uno de los representantes máximos del método exegético y del procedimentalismo es Montana, un autor italiano. Entonces, el procedimentalismo básicamente nos propone lo siguiente: solo podía haber procedimiento en la medida que la ley lo establece. Número 1. Número 2. Dicho procedimiento debería ser previamente establecido por la ley. Y número 3. El juez debe sujetarse al procedimiento establecido por la ley. Y no está autorizado para alterarlo, para modificarlo, para flexibilizarlo, menos todavía para crearlo. Porque recuerden ustedes, si el procedimentalismo va de la mano del Estado de Derecho, entonces apartarse de la ley implicaba una gran responsabilidad, al punto que se incurría en el delito de prevaricato, que fue creado precisamente con ese propósito en la Revolución Francesa, y que formaba parte del Estado de Derecho. Entonces, finalmente, concluimos destacando que en esta época del procedimentalismo, el papel del juez solo era el de un verificador, el de un protocolizador de los actos procesales con estricta sujeción a la ley. Por eso, en la dimensión del procedimentalismo, una de las instituciones que tiene mayor extensión y por ende mayor aplicación
y al mismo tiempo mayor importancia, relevancia y trascendencia es precisamente el tema de la nulidad procesal. Porque todo aquello que se apartaba de la ley implicaba un acto viciado y por lo mismo se imponía la nulidad. Había que actuar en defensa de la aplicación irrestricta de la ley. Bueno, parte de la historia. Más adelante, en una tercera etapa, surge la dimensión del procesalismo científico. Este nuevo paradigma en relación a cómo concebimos el derecho procesal ya tiene una dimensión de carácter científico. Y aparece a mitades del siglo XIX. Y hay dos hitos que determinan el surgimiento de este nuevo paradigma. El primero, la gran polémica que se ha producido entre Winchase y Noether, quienes discuten sobre el concepto del derecho de acción, polémica que ciertamente ha durado años de años y que ha significado libros de libros. Winchase escribió un artículo que fue refutado por Noether y que a su vez generó la réplica y la dúplica de uno y otro. Y entonces, es a partir de esta gran discusión entre Winchase y Noether que tenemos pues estas concepciones sobre el concepto del derecho de acción. En su época inicial, en su primera versión, el derecho de acción estaba o era parte del derecho sustantivo, del derecho material. Pero más adelante se concibe una independización del derecho de acción respecto del derecho material. Y entonces eso dio lugar a la teoría concreta del derecho de acción. ¿Por qué razón? Porque solo podían ejercer el derecho de acción aquellos que iban a obtener una decisión o una sentencia favorable. Y en la medida que la sentencia iba a ser estimatoria, entonces recién estaban habilitados para ejercitar derecho de acción, lo cual ciertamente fue contradecido y finalmente surge la teoría del derecho de acción, o la teoría concreta del derecho de acción, perdón, la teoría abstracta del derecho de acción, en donde, sin importar cuál será el resultado de la decisión final, entonces se reconoce que estamos en aptitud de poder acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitar la solución del conflicto de interés. Bueno, esto fue parte de la gran discusión entre Winchase y Noether. Pero otro claro hito, otro referente del procesalismo científico, aparece en la discusión que sostienen Bullough y Golnisch. Oscar von Bullough y James Golnisch, ambos alemanes, plantean una explicación respecto a la existencia del proceso para determinar su naturaleza. Entonces Bullough nos plantea la teoría de la relación jurídica, en donde nos dice que esta tiene una dimensión tridimensional, en tanto se reconoce la participación del juez y de los dos oponentes en la relación de conflicto, y que cada uno de ellos tiene al interior del proceso determinados derechos, determinadas facultativas y determinadas prerrogativas, pero al mismo tiempo cada uno de estos tiene deberes, cargas y obligaciones. Y estos deberes, cargas y obligaciones se van a traducir en determinadas exigencias que hay que cautelar para constituir válidamente la relación jurídica procesal. Y entonces surge así esta gran categoría procesal que la conocemos y que hasta hoy en día la trabajamos y que se refiere precisamente a los presupuestos procesales. Golnisch le sale al frente y cuestiona que el proceso encuentre su origen en el propio proceso. Y sostiene más bien que hay que conectar una mirada hacia el exterior para encontrar el origen del proceso y no precisamente en el mismo proceso, porque no pasa por desapercibido, según Golnisch, que antes del proceso se produce una relación jurídica sustantiva, una relación jurídica material, en donde se produce precisamente la relación de conflicto. Y una vez que surge la relación de conflicto, que se determinan los eventuales oponentes en la misma, que es lo que se denomina la relación jurídica sustantiva, entonces recién cuando vemos insatisfecha aquella exigencia, vamos a acudir ante el órgano jurisdiccional para que a través de la tutela jurisdiccional encontremos tutela a una determinada situación material.
lo cual es exacto, lo cual es cierto. Y entonces se combinó y se complementó la teoría de Bullock con la teoría de Golmis, de tal manera que Golmis nos aporta también una nueva categoría que es la de los presupuestos materiales. Y ambas categorías, presupuestos procesales y presupuestos materiales, han determinado la ecuación perfecta para determinar la variedad de la relación jurídica procesal, de tal manera que si concurren dichos elementos, entonces estamos frente a una relación jurídica válida que va a servir a la finalidad última del proceso. Bueno, estos aportes, estas discusiones se dieron a otro nivel. Ya no se abordaba el proceso desde su perspectiva meramente exegética en el análisis de la norma, en el análisis de lo que el legislador expuso o manifestó en la norma, sino se hicieron desde la conceptualización, desde la teoría, desde la abstracción teórica. Y entonces, el procesalismo empezó a tener una dimensión científica. Y esto fue complementado más adelante, ya a mediados del siglo XIX, ¿no? O a inicios y mediados del siglo XX, perdón, por Giovenda. Giovenda se aparta del exégesis. Y se aparta del exégesis para empezar a construir toda una disciplina a partir de determinados principios teóricos que sustentan al proceso, generando así su sistematización, su organización sistemática y coherente. Entonces, Giovenda, que realizó esta gran construcción, esta gran categorización de la disciplina, tuvo serios enfrentamientos con Ludovico Montara, por ejemplo, más adelante con, bueno, se me dio el nombre, pero lo cierto es que consolidó el inicio de la dimensión científica de la ciencia del proceso. Y empezó a generar la disciplina, empezó a sistematizar la disciplina sobre la construcción de categorías, de teorías, de principios, y en general, dándole sostenimiento a la sistematización de la ciencia del proceso. Y enseguida, Carneluti termina por consolidar la ciencia del proceso. Entonces, si Giovenda desarrolló la sistematización de la disciplina, Carneluti terminó por perfeccionarla porque generó toda una pirámide, todo un edificio de categorías conceptuales, a tal punto que le dio a la ciencia del proceso casi una categoría de filosofía, porque estableció principios, estableció teorías, estableció todo un rigor teórico para abordar las distintas instituciones del derecho procesal. Entonces, este paradigma de la visión del proceso empieza a gestarse a partir del siglo XIX y eso determina que se empiecen a generar procesos sobre la base de una visión científica. Y es ahí donde entonces surge el proceso clásico, el proceso plenario, el proceso ordinario, en donde sobre la base de esta visión científica se busca la seguridad jurídica. Y esa es la línea que va a trazar el diseño de los procesos en aquella época y que se traduce en el mantenimiento de dicha dimensión hasta el momento. Porque hoy en día todavía tenemos los procesos clásicos o plenarios, llamados procesos de cognición, que se traducen en estas tres vías procedimentales que nosotros conocemos en nuestra realidad nacional, el proceso de conocimiento, abierto sumarísimo, ¿no? En donde lo que se busca es la seguridad jurídica. Ese fue el norte, ese fue el horizonte en el diseño de los procesos. Pero
esta preocupación por darle nivel científico al proceso generó un efecto negativo. Generó un efecto negativo, ¿por qué? Porque por tanto abocarse a la sistematización, a la construcción teórica, al mejoramiento de la disciplina, se incurrió en un exceso de dogmática, que fue el método que se implementó en esta tercera etapa. Una dogmática excesiva, una abstracción que va más allá de lo racional. Y entonces se olvidó que el proceso era un medio o un instrumento para la efectivización de los derechos sustantivos. Y entonces, en esa necesidad de garantizar la independencia de la ciencia del proceso o del proceso civil o del proceso en general respecto del proceso, respecto del derecho material, entonces se olvidó en el verdadero objeto del proceso, cuál es la solución o la protección de los derechos materiales. Y de alguna manera nos olvidamos de que el derecho procesal no es más que un instrumento para hacer efectivos los derechos sustantivos. El derecho procesal, por ende, es de carácter instrumental, porque sirve a los intereses del derecho material. Una distorsión que fue generando cuestionamientos, críticas, para finalmente ingresar a una nueva etapa en la concepción de la ciencia del proceso. Y entonces ingresamos a este cuarto paradigma en la concepción del proceso desde la Constitución. La constitucionalización del derecho procesal. Bien. Dos fueron los referentes históricos para desencadenar este nuevo paradigma. El primer referente está determinado por la crítica al excesivo dogmatismo que en su momento se produjo, como ya lo dijimos anteriormente. Y el segundo hecho determinante, el segundo hecho referente, está determinado por el impacto que en ese momento producía la constitucionalización en el derecho en general, cuya irradiación hacia todas las especialidades del derecho fue innegable y al mismo tiempo fue contundente. Entonces, estos dos hitos permiten dar paso a este nuevo paradigma en la dimensión del proceso. Y entonces se empiezan a estudiar las instituciones del derecho procesal a partir de la Constitución. Se tiene una mirada diferente del proceso. Ya no lo miramos desde la ley, sino ahora lo miramos desde la Constitución. Y entonces se empieza a generar categorizaciones desde el punto de vista netamente constitucional. Y ha sido Calamandrei quien en su obra Cumbre, Instituciones del Derecho Procesal Civil, establece la necesidad de estudiar las instituciones del derecho procesal civil desde la Constitución. Y entonces, esta mirada del proceso desde la Constitución supone tres características claras. Veamos cada una de ellas. La primera, el que el derecho procesal ya no se concibe solo como una técnica, como era en el primer paradigma. Tampoco se sigue concibiendo al derecho procesal como un conjunto de procedimientos establecidos por la ley, sino que el derecho procesal civil se va a concebir
como un proceso cargado de valores. Pero ojo, no de cualquier valor, sino de los valores propios del Estado constitucional, la separación de poderes, la independencia de los órganos jurisdiccionales, el respeto a la dignidad humana. Y esto, que forma parte de las características del proceso en este paradigma de la constitucionalización, ya Calamandrei lo había advertido hace más de 60 años, cuando Calamandrei concibe el proceso basado en el respeto a la persona, lo que significa respetar su libertad. Calamandrei decía, ¿de qué sirven las libertades? Puesto que estas son vanas y no pueden ser reivindicadas y defendidas en el proceso. ¿De qué sirve hablar entonces de la libertad, de la igualdad, del honor, de la buena reputación y de todos los valores que defendemos? Si es que no es posible que estos en el proceso puedan materializarse concretamente. Entonces, hay que reinscribir la dimensión del proceso y verlo ya no desde la ley, sino necesitamos verlo desde la Constitución. Y entonces se va a generar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Esta categoría procesal, esto que en algún momento en el desarrollo de la ciencia del proceso se concebía como una de las bases, como uno de los soportes, como una de las columnas vertebrales de la ciencia del proceso, esto es la jurisdicción. Recuerden ustedes que cuando se advierte la necesidad de resolver los conflictos de intereses que se generan en la vida de la relación, se generan tres grandes categorías conceptuales: la acción, la jurisdicción y el proceso, ¿verdad? Entonces, estas categorías van a adquirir una dimensión constitucional y van a categorizarse en un derecho genérico, en un derecho fuente, en un derecho matriz, en un derecho continente, que es el derecho a la tutela jurisdiccional. Y entonces este derecho a la tutela jurisdiccional, elevado a la categoría constitucional, reconoce la actitud que tiene todo sujeto para exigir al Estado que intervenga en la solución del conflicto de intereses, cualquiera que sea su posición, cualquiera que sea su intervención, sea como exigente, sea como exigido, sea como demandante, sea como demandado. Pero este derecho a la tutela jurisdiccional subsume aquellas tres columnas vertebrales sobre las cuales se construye la ciencia del proceso. Porque subsume al derecho de acción. En tanto, el derecho de acción se reconoce como una de las manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional. Ya lo hemos dicho. El derecho de acción y el derecho de contradicción son manifestaciones del derecho a la tutela. Son las caras de una misma moneda. Pero cabe también entonces que la jurisdicción forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional en tanto el Estado asume el deber frente al ciudadano de resolver el conflicto de intereses, de brindar tutela a través de la intervención del órgano jurisdiccional, de su órgano especializado, para la solución de los conflictos que se presentan en la vida de relación del ser humano, tutelando las situaciones materiales a partir del derecho objetivo, cuyo derecho objetivo, ya lo sabemos que en la dimensión del constitucionalismo tiene que leerse desde la Constitución. Derecho objetivo. Entonces, no hay margen de duda alguna que el derecho a la tutela se encarga de aperturar esta dimensión constitucional del proceso, tal que subsume a sus tres columnas vertebrales: derecho de acción, jurisdicción y además el proceso, entendido como el instrumento, como la herramienta, como el mecanismo para que el Estado desarrolle esta tarea de solución de los conflictos. El proceso también forma parte, ¿no?, del derecho a la tutela jurisdiccional. Y por eso también ya hemos dicho que uno de los componentes del derecho a la tutela jurisdiccional es el debido proceso con todo este plexo de derechos que le dan contenido.
Entonces, este megaderecho que representa el debido proceso, ¿no?, es para que justamente la herramienta que va a permitir la tutela jurisdiccional se pueda hacer efectiva. Entonces, no cabe duda que desde la dimensión constitucional y desde que asumimos el derecho a la tutela jurisdiccional, ya estamos en otro level, como suelen decir los jóvenes en esta época, ¿verdad? Estamos en otro nivel. Muy bien. Segunda característica, entonces, empecemos a reconocer que no solamente el derecho a la tutela jurisdiccional adquiere una dimensión constitucional, sino que en general se empieza a entender, se empieza a imponer la concepción de que los institutos procesales más trascendentes ya no deben estudiarse como conceptos, sino que ahora se estudian como auténticos derechos fundamentales. Entonces, se extiende la constitucionalización de aquellos principios, de aquellos institutos procesales, de aquellas categorías que por su trascendencia y por su relevancia deben merecer un reconocimiento como derechos fundamentales. Eduardo Couture ha sido el primer autor a nivel de Latinoamérica, digamos que en los países iberoamericanos, Couture es el juez marshal, ¿no?, en esta zona. Claro, en el caso que examinábamos ayer, este juez ya lo visualizó desde el año 1803, Couture en la década del 40, en el siglo pasado. Entonces, Couture fue, sin embargo, en esta parte de Latinoamérica, que sostiene que la acción es un derecho fundamental. Es ahí donde empieza la constitucionalización del derecho de acción. Claro, recuerden ustedes esa larga discusión, esa polémica intensa y extensa entre Winchase y Noether sobre el derecho de acción, fue reconducida por Couture cuando nos dice que el derecho de acción es un derecho fundamental. Dice que Couture es el primero en esta parte en empezar a ver el proceso de manera distinta. Ya no lo concibe como un conjunto de trámites o de procedimientos o de conceptos. Todo lo que ocurre en el proceso es el ejercicio de derechos fundamentales. La acción, la contradicción, de la cual se deriva el derecho a la tutela jurisdiccional, por cierto. Entonces es así, entonces, que se van a generar otros derechos fundamentales en relación al proceso, que si no son fundamentales, tienen la categoría de derechos constitucionales. Y así entonces nosotros, en la lectura de nuestra Constitución y en general de las constituciones que responden a el paradigma de la constitucionalización del ordenamiento jurídico o del Estado constitucional de derecho, que es lo mismo, entonces advertiremos que se reconocen en dimensión constitucional a distintos derechos: el debido proceso, la publicidad de los procesos, la motivación de las resoluciones judiciales, la pluralidad de instancias, en nuestra realidad constitucional, la indemnización en la forma que determina la ley por los errores judiciales, el principio de no dejar de administrar justicia, el principio de no ser penado sin proceso judicial, el principio de no ser condenado en audiencia, la prohibición de revivir procesos penales y en general toda una lista larga, extensa, todo un catálogo de garantías de raigambre constitucional que aparecen expresamente reconocidas como proclamas de
auténticas garantías del proceso. Bien, pero hay además una tercera característica que tenemos que reconocer a la luz de esta constitucionalización del derecho procesal. Está referida a la intervención del juez. Y pasa entonces que se produce una revalorización del papel del juez. El juez va a actuar de manera activa, dinámica y protagónica, pero ya no desde una perspectiva meramente legalista, sino desde una dimensión constitucional. El juez, que por efecto del Estado de Derecho y por efecto del procedimentalismo estaba regido y sometido a la ley, hoy en día solo está sometido a la Constitución. Y por tal razón el juez cumple un rol fundamental. Cumple un rol fundamental en la medida de que se va a encargar de ser el guardián de la constitucionalidad, el guardián del respeto de los principios y valores constitucionales. El juez se constituye en el artífice del sistema, porque el juez va no solamente a desarrollar un rol de garantía de los principios y valores constitucionales, sino que además va a controlar los excesos de poder, la constitucionalidad del sistema y por ende la vigencia del Estado constitucional. No pasa por desapercibido que la Constitución en realidad se hace viva todos los días en cada despacho judicial. Más allá de que la Constitución esté vigente en el sistema jurídico concebido o en la norma que la desarrolla, ¿no?, en la norma constitucional en donde se desarrolla, en realidad la Constitución encuentra sus principios y valores en la realización, en la materialización de las mismas a través del día a día, a través del devenir diario, a través de la solución de los conflictos. Entonces el sistema jurídico concebido como una inteligencia es solamente teoría. En realidad, su materialización, su concretización, en el quehacer diario del juez, cuando éste resolviendo los casos, entonces se convierte en el guardián de la Constitución. Entonces, no cabe duda que no hay manera de estudiar las instituciones procesales solo desde la dogmática. Tenemos que estudiarla desde el ordenamiento constitucional que rige a un Estado. Y es que no podemos dejar de reconocer que detrás de todo proceso hay siempre un drama humano. Un drama humano que se genera como un mecanismo de sufrimiento para los protagonistas de la disputa y del conflicto, cualquiera que sea su participación en él. Aun cuando soy el exigente, estoy padeciendo por un verdadero drama, porque si he perdido mi casa y estoy buscando la restitución de mi propiedad inmueble, estoy definitivamente padeciendo una aflicción, un drama, de no poder disfrutar y acceder a mi bien, a aquel que forma parte de mi patrimonio. Y aún en la posición del demandado también hay un verdadero drama, porque aun cuando esté en posición ilegítima de un bien que no es de su propiedad, hay un drama en el sentido de reconocer que esta persona no tiene dónde vivir, ha ingresado en ese bien como consecuencia de su necesidad de vivienda. Y entonces el proceso representa siempre un drama humano. Y este drama humano no puede ser resuelto solamente desde la ley, que es una dimensión fría, matemática, apática y diferente. En tanto la ley lo que hace es descarnar al derecho, en convertir en una mera forma legal, en una matemática de la normatividad. Entonces, eso nos obliga a acudir a los principios y valores constitucionales. Y ya sabemos que el principio y valor constitucional, a través del cual se inicia la constitucionalidad, es ¿qué cosa?
la persona humana y el respeto a su dignidad. Sobre esa base lo construimos todo. La propia Constitución la construimos a partir del reconocimiento, de respeto a la persona humana y a su dignidad. Y entonces, todos los principios y valores constitucionales giran en torno a esta premisa. Entonces, la premisa fundamental en torno al cual gira el diseño conceptual y estructural de la dimensión constitucional pasa por el reconocimiento de la persona humana y el respeto a su dignidad. Ya lo decíamos ayer, el Estado y el derecho se construyen en defensa de la persona humana. Y entonces, qué duda cabe que en el proceso tenemos que actuar en función a esos principios y valores constitucionales. Y es que el juez es el único que va a poder verificar en cada caso concreto cómo aplicamos estos principios y valores constitucionales. No podemos regular el proceso desde la ley, porque es una visión fría, es una visión matemática, ¿no? Y la ley no va a poder cubrir todas las expectativas de la vida de relación. Entonces es el juez quien lo aprecia claramente a través de su interpretación en cada caso. Y entonces va a ser esta tarea de adecuación a lo que dice la Constitución. Entonces tenemos que confiar en el juez, no en el legislador. Lo que dice el legislador es matemática, sobre la base de una realidad fría, ¿no? Y el derecho no es una realidad fría, es una realidad viva, es una realidad dinámica de todos los días. Y justamente el reconocimiento de esto, anoche hacía algunas lecturas y me permitía sacar unos extractos que grafican esta tercera característica de manera importante. Decía, por ejemplo, Calamandrei, cuando el legislador permanezca inerte, los jueces pueden hacer que el espíritu de la Constitución vive en sus sentencias. Los jueces pueden ponerse en directo coloquio con ellas y escuchar sus sugerencias, pueden traducirlas día a día a la realidad de las relaciones humanas. Exquisita frase, es una delicia esta frase de Calamandrei. Claro, darle un sentido de dinámica viva a la Constitución. ¿Y quién puede hacer eso? ¿No? El juez, solo el juez. Couture nos decía, de otro lado, si observamos el proceso desde la Constitución y concebimos que el proceso es un conjunto de derechos fundamentales, el juez podrá apreciar en el caso del proceso qué tiene ante sí, si la ley viola o no ese derecho fundamental. Y si la ley viola ese derecho fundamental, entonces el juez debe dejar de aplicar la ley para hacer que va a ser la dimensión constitucional del proceso. Es importante esta frase de Couture. Si en el proceso advertimos que el propio proceso se encarga de afectar y vulnerar derechos fundamentales, entonces es el juez quien tiene la potestad para hacer prevalecer la dimensión constitucional del proceso. El proceso no puede servir para perjudicar a las partes, para afectarlos. Todo lo contrario, sirve para optimizar los derechos. Y entonces, en una posición extremadamente exagerada y legalista, estamos haciendo, ¿no?, hoy en día, el proceso se convierta en el mecanismo de afectación de los derechos. Procesos largos, prólicos, complicados, extensos, que en una realidad como la nuestra tienen años de demora. Entonces, si empezamos a tener una visión distinta, vamos a empezar a romper viejos paradigmas. Vamos a romper viejos mitos de
el respeto del proceso por el proceso, de la santificación a la teoría de las nulidades procesales, por ejemplo, y ese respeto omnímodo a este principio que encuentra su origen en el Estado de Derecho, que ya ha sido largamente superado, y que es el proceso predeterminado por la ley. Y que extrañamente ha sido incorporado en nuestra propia Constitución. En esta dimensión de la constitucionalidad del derecho, no tiene cabida esta proclama constitucional del procedimiento predeterminado por la ley con ese respeto absoluto a las formas. En todo caso, este derecho hay que reconducirlo, ¿no?, a una lectura constitucional para flexibilizarlo. Entonces, como corolario ya de esta exposición, creo que tenemos grandes tareas. Tenemos grandes tareas a partir de una identificación clara con este nuevo paradigma. No podemos salir, no podemos ser ajenos, extraños a la dimensión constitucional del derecho. No podemos vivir de manera apartada a esta nueva realidad. Este es el paradigma de la época actual. Y entonces toda nuestra actuación tiene que ser consecuente con el neoconstitucionalismo, con la constitucionalización del derecho procesal en términos particulares, o con la constitución del derecho en general. No podemos salir del esquema, si no, vamos a salir expulsados por las fuerzas centrípetas de lo que significa la dimensión constitucional. Entonces, sobre esa base tenemos grandes tareas. Grandes tareas. La primera es la de reconocer, aún en el proceso, el respeto a la dignidad humana. Este nuevo paradigma supone un proceso que tiene la dignidad de la persona humana como horizonte, como norte, como bandera, que no solamente comprende al proceso, desde luego, sino que debe comprender al servicio de justicia en general. Y por eso debemos extender la visión desde esta dimensión constitucional a que el proceso resulte operativo, ágil, dinámico, eficaz, se compatibilice con las necesidades de la realidad social. Lo dijimos, creo, en la primera clase. El proceso tiene que adecuarse a la realidad social. Y no es que la realidad social tenga que adecuarse al proceso. Es que definitivamente las formas no van a sobreponerse sobre las cuestiones sustanciales o esenciales. La vía de relación, la vía en sí misma, vale más definitivamente que cualquier regla procedimental. Tenemos que hacer que el proceso se adecue a la realidad social. Y el punto de partida es el reconocimiento de la dignidad del ser humano aún en el proceso. Y entonces, todas nuestras decisiones, todo nuestro comportamiento debe ser en función al respeto a la dignidad del ser humano. Y en términos generales, el servicio de justicia tiene que funcionar en respeto a la dignidad del ser humano. Y entonces tenemos que diseñar, ¿no?, juzgados que sean compatibles con este respeto a la dignidad del ser humano, que tengan unos ambientes especiales, que tengan unos ambientes que mínimamente respeten, ¿no?, la comodidad y el decoro, ¿no?, que tengamos la oportunidad de, cuando vayamos a un juzgado y tengamos que esperar por una audiencia, que tengamos que sentarnos cómodamente para esperar a ser llamados, y que tengamos que realizar o desarrollar las audiencias en la hora programada, y no que si hemos sido convocados para las 11 de la mañana, termine iniciándose la audiencia a la 1 de la tarde y sin ningún tipo de explicación y disculpa por parte de los responsables. Y precisamente en esta visión, en el proyecto
de reforma de nuestro Código Procesal se ha incorporado este principio de dignidad en el servicio de justicia, consecuentes precisamente con el paradigma de la constitucionalización. El artículo 6 que nos presenta este proyecto del Código Procesal Civil, en su título preliminar, reconoce expresa e inequívocamente el principio de dignidad en el servicio de justicia. ¿Y qué nos dice? El juez, los auxiliares jurisdiccionales y las demás personas que laboran en la prestación del servicio de justicia desempeñan sus funciones respetando la dignidad de las personas que acuden al servicio de justicia, tratándolas con respeto y sin ningún tipo de discriminación en función de raza, edad, género. Ahí está, incorporado como un principio que va a regir todo el desarrollo del proceso. Pero, además de esta primera tarea, creo que nuestra segunda tarea es la de identificar cuáles son los verdaderos principios constitucionales del proceso. Esto es importante porque si acudimos a una revisión dogmática del reconocimiento de los principios del proceso, seguramente nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque en función a cada texto o en función a la bibliografía a la que acudamos, vamos a encontrar que cada autor postula su propia visión de los principios. De pronto hay algunos que nos proponen 30 principios, otros apenas 10 principios, en fin. Entonces, la tarea fundamental es la de reconocer los principios constitucionales del proceso. Y creo yo, siguiendo la posición en el tema de Giovanni Priori, que los principios constitucionales del proceso son básicamente dos. Y como decía Priori, cuando un determinado sistema reconoce una pluralidad larga y extensa de principios, entonces hay que dudar. Porque el sistema se soporta sobre bases o columnas específicas. Pero cuando ya hay una vasta gama de columnas, entonces ya el sistema empieza a presentar defectos o falencias. Entonces hay que entender en su verdadera dimensión qué es un principio y cuáles son, enseguida, los principios constitucionales del proceso. Y entonces se reconocen básicamente dos. El principio de la independencia del juez. En la medida que el juez solo está sometido a la Constitución. De tal manera que como correlato de esto reconocemos que el juez está incluso por encima de la ley, pero por debajo de la Constitución. Y por encima de la ley, porque cuando la ley no se compatibiliza con la Constitución, entonces el juez tiene la obligación y el deber de aplicarla. Entonces, en el principio, que es una de las columnas, una de las patas del derecho procesal, es entonces la independencia del juez. Segundo principio, ¿qué duda cabe? El que precisamente determina nuestra materia, nuestra asignatura, nuestro curso, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Lo que significa, más allá de todo el contenido que hemos revisado en el primer capítulo, significa entonces que a través de esta dimensión constitucional del derecho, aseguremos y busquemos siempre una tutela idónea, oportuna y eficaz. Una tutela idónea a partir de la implementación
de la vía procedimental que resulte pertinente y consecuente con la necesidad de tutela jurisdiccional. Y es que no todos los casos, ¿no?, tienen la misma dimensión de conflicto. Y por eso bien ha hecho nuestro ordenamiento en reconocer pluralidad de vías procedimentales a despecho que algún sector de la doctrina, cuando se produjo la reforma procesal en el año 93, reclamaba y añoraba la introducción o el reconocimiento del proceso único. Una sola vía procedimental para ventilar todos los asuntos que generan diferencia o controversia en la vida de realidad social. En tanto eso iba a posibilitar mayor manejo, mayor conocimiento, mayor versatilidad. El proceso ya no iba a ser tributario o exclusivo de los letrados o profesionales del derecho, sino que las propias partes protagonistas del conflicto, dada la existencia de una sola vía procedimental, lo iban a conocer y consecuentemente a manejar mejor. Esto que es una idea de abstracción teórica, no resiste a las exigencias de la realidad práctica, evidentemente, porque no nos olvidemos que el derecho procesal no es más que un instrumento para hacer efectivos los derechos materiales. Y los derechos materiales tienen distintos grados de contenciosidad. No todos tienen la misma dimensión de contenciosidad. Es decir, el problema, el conflicto, la dificultad no es la misma en todos los casos. Hay algunos asuntos para los cuales hay que decir más, pelear más y consecuentemente probar más. En cambio, hay otros asuntos para los cuales simple y llanamente necesitamos, ¿no?, ante el escaso contenido contencioso del conflicto, un proceso rápido, inmediato, ¿no? Entonces tenemos que adecuar la vía procedimental a la dimensión del conflicto. Entonces tenemos que empezar a trabajar nuevas concepciones, más que nuevas concepciones, nuevas interpretaciones al respecto. Está bien, nuestro proceso de conocimiento, el proceso largo, prolijo, con mayor actividad procesal, con mayores plazos, pero en su realidad, en su dimensión real, este proceso de conocimiento no está respondiendo a las exigencias de una tutela oportuna. Entonces, de repente tenemos que empezar a implementar otras vías procedimentales. Y tenemos los instrumentos legales, cuando haya urgente necesidad de tutela jurisdiccional. Entonces, creo que podemos ir construyendo el concepto para ir adecuando, ¿no?, algunos temas a vías procedimentales más rápidas y más inmediatas. Porque en la dimensión teórica sí es pertinente, es razonable el proceso de conocimiento, pero en la dimensión práctica, por Dios, 8 años para concluir un proceso de conocimiento, incluida la Corte Suprema de Justicia de la República, no puede ser. Entonces, ahí está la tarea para que la tutela, primero, sea idónea, segundo, que sea oportuna, ¿no?, y tercero, que sea eficaz, es decir, que lo resuelto tenga posibilidad real y material de concretizarse. De nada sirve el proceso si por último, luego de este extenso, largo y penoso tránsito, vamos a llegar al punto en donde no podemos hacer efectivo el derecho reconocido por el órgano jurisdiccional. Qué terrible decepción, qué deslegitimación para el sistema. Entonces, tenemos que empezar a trabajar para hacer que la tutela jurisdiccional satisfazca estas dimensiones, idónea, oportuna y eficaz. Y esto empieza a partir de la forma de trabajar por todos quienes somos de alguna manera protagonistas del proceso, cualquiera que sea nuestra posición, sea como representantes del órgano jurisdiccional o sea como partícipes de la relación jurídica procesal, ya sea nuestra participación como demandantes o como demandados. Estamos hablando desde luego como abogados patrocinadores. Todos tenemos un rol especial. Todos tenemos ese deber de romper el viejo paradigma todavía del positivismo, todavía del formalismo, del exégesis con que se concibe el proceso. ¿Qué hace un procesalista, por ejemplo, frente a una situación determinada y concreta? A ver, y creo que este ejemplo ya lo propuse en algún momento.
La ley exige que para acceder ante el órgano jurisdiccional, previamente debe acudirse ante un centro de conciliación para intentar la solución consensual del problema. Bien, si no he acudido ante el órgano conciliador, entonces no he alcanzado, no he obtenido el interés para hablar. El interés para hablar es la necesidad actual, inmediata y irreemplazable de tutela jurisdiccional. Y si no tengo interés para hablar, entonces estoy afectando la validez de la relación jurídica procesal. Y como tal, nuestro código sanciona con la improcedencia de la demanda. ¿No es cierto? La demanda es improcedente cuando el demandante carece manifiestamente de interés. Entonces decía, recuerdan ustedes, en ese caso, que esa es la realidad y que a mí me produjo verdadero estupor. No se convocó, no se transitó con la conciliación previa. Y entonces se generó el proceso y no se hizo el control correspondiente en la calificación de la demanda por parte del representante del órgano jurisdiccional, tampoco se hizo este control por parte de la parte demandada, y tampoco una vez más por el juez cuando en la etapa del tratamiento del proceso podría realizar este control. Y se llegó al momento de expedir sentencia. Y se sentenció. Interpuso recurso de apelación, ¿no? Y hubo confirmación sobre el fondo del asunto. Y llega a la instancia máxima y entonces se produce la nulidad del proceso. ¿Por qué? Por afectación grave a la relación jurídica procesal. En tanto el interés para obrar es un presupuesto material, es una condición de la acción de indispensable verificación para determinar un pronunciamiento válido sobre el fondo del asunto controvertido, y que es sancionado además por la norma con la improcedencia de la demanda. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer un procesalista? Un procesalista seguramente lo que va a hacer es decir, señor, el Código Procesal Civil en el artículo 427 señala que la demanda se declara improcedente cuando el demandante carezca de interés para obrar, y el demandante carece de interés para obrar, y por ende se ha afectado la validez de la relación jurídica procesal. Ya leí la nulidad, ¿no? O va a declarar la nulidad si es juez, y si es parte, va a sustentar su nulidad en ese argumento. Y quería un dogmático a revisar las tres dimensiones más importantes, los tres paradigmas más importantes de la ciencia del derecho procesal. Un dogmático, seguramente a partir de la influencia de Chiovenda, de Carleluti, ¿no? Seguramente diría, el interés para obrar es la necesidad actual, inmediata e irreemplazable de tutela jurisdiccional, y que por ende debe verificarse de manera anterior a la implementación del proceso civil. El interés para obrar forma parte, es componente de los presupuestos materiales o condiciones de la acción en la teoría desarrollada por Golmis, cuyo principal aporte para el proceso fue ese. Y entonces es necesario verificar que en todos los procesos se encuentre presente el interés procesal según esta dimensión conceptual, y entonces soltamos todo el rollo relativo a esta categoría procesal y la vinculamos con la validez de la relación jurídica procesal, y entonces decimos que en la relación sustantivo material entonces debemos alcanzar primero interés para obrar, y solo ante la insatisfacción directa de nuestra exigencia recién podemos acudir a trabajo, en fin. Y seguramente también va a declarar nulo por esa vía, ¿no? El dogmático.
Miren qué posiciones diferentes entre el procesalista exegético, entre el procesalista dogmático, pero una concepción diferente sería, obviamente, la del constitucionalista. Una dimensión constitucional del problema nos obliga a abordar el asunto desde otra perspectiva. Será pertinente que en este caso 8 años de proceso judicial que ha significado la solución de esta contienda sean tirados por la borda en defensa del interés para obrar, que ciertamente es un presupuesto material, una de las condiciones de la acción, que ciertamente determina la validez de la relación jurídica procesal, pero este principio, pero esta categoría está por encima de un principio y valor constitucional. ¿Cuál es el derecho a la tutela jurisdiccional en tanto buscamos una respuesta idónea, oportuna y eficaz? Y más, la dimensión conceptual del interés para obrar, que la necesidad de resolver el conflicto para aportar con una cuota de estabilidad y de paz social en justicia. La respuesta es evidente y contente, y entonces la visión del problema desde una visión constitucional nos va a permitir, viejos paradigmas, y hacer que el proceso responda mejor a las expectativas de la comunidad, a las expectativas de la sociedad. Una tercera tarea. Necesitamos, en este paradigma, necesitamos distinguir las reglas de los principios. Esta es otra tarea fundamental. Porque el constitucionalismo supone el tránsito del silogismo clásico de la regulación mediante reglas, ¿no? Reglas que tenían esa relación de antecedente, consecuente, causa-efecto, para ser reconducido a los principios y valores. Y entonces tenemos que empezar por entender que las reglas se someten a los principios. Las reglas se someten a los valores. No puede una regla estar por encima de un principio o valor de dimensión constitucional. Entonces, los problemas procesales ya no deben resolverse por la técnica de la subsunción, sino que tienen que resolverse por el test de la ponderación. Una nueva visión, totalmente diferente. Y así nos apartamos del viejo legalismo, de esa concepción ritualista, que tanto daño le hace al proceso, que ha convertido al proceso en una actividad densa, antipática y complicada, y que convierte a la resolución judicial en un culto al facileísmo judicial, que francamente hiere nuestra intuición por lo jurídico. Entonces, para reponer los principios y valores, por último, consideramos que también tenemos que asumir que el estudio del derecho procesal ya no deben ser las reglas e instituciones como tema central, sino en realidad los principios y valores que rigen el mundo. Y es que si analizamos, por ejemplo, la actividad probatoria como institución procesal, recuerden ustedes la teoría de la prueba y todo lo que ello significa. Esto ya tiene una dimensión constitucional, porque el derecho a la prueba ha sido abordado desde la Constitución. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, verificar el contenido constitucional del derecho.
y luego compatibilizar las distintas reglas que aparecen en el código y que pueden representar, ¿no?, categorías procesales, que pueden representar instituciones procesales, vincularlas al derecho constitucional y hacer que esas categorías y esas instituciones sirvan a la optimización del derecho constitucional. Entonces, ¿qué pasa si en el proceso el demandado deudor, conforme a la realidad del mundo fáctico, ya pagó su deuda? Y no solo pagó, sino que además se le extendió el documento en donde se da por cancelada dicha deuda. Y pasan varios meses, y tal vez años, y en el entendido de que ya dio por agotada aquella relación material con el pago, entonces pierde el documento. No guarda el documento en donde da por cancelada la deuda. Y el demandante que tiene, el acreedor que tiene en su poder la escritura pública en donde se reconoce la deuda, entonces, sabedor de esta situación, interpone una demanda de obligación de darse una dinero. De manera maliciosa, desde luego, ¿no? Y el demandado, en su contestación, lógicamente va a proclamar: señor, cumplí con pagar. Esa relación material ya ha quedado plenamente extinguida, se verificó el pago. Es más, el demandado me extendió el documento de cancelación. No hay nada más que reclamar. Y esto es verdad, esto es exacto, esto se compatibiliza con la realidad del mundo fáctico. Y resulta que si el demandado no prueba que ya pagó, entonces la demanda va a ser declarada fundada, ¿verdad? Miren qué tremenda injusticia. Claro, porque esta es una de las reglas operativas del derecho. Ahora, ¿y qué pasa si el demandado encuentra, 2 días antes de la sentencia, encuentra el documento que se le otorgó por la cancelación de la deuda? Y entonces acude inmediatamente al juez: señor juez, presento mi escrito, acá está la prueba que acredita. Y en el procedimentalismo, en el Estado de Derecho, les vamos a decir: la prueba se ofrece en la demanda o en la cancelación. Y las únicas situaciones de prueba extemporánea son las que señala el artículo, si mal no recuerdo, 429 y 440, creo, ¿no? Y 374 años. No estamos dentro de esos casos, entonces rechazamos la prueba. ¿Será esa la dimensión de la tarea de administrar justicia? Creo que una vez más la respuesta es evidentemente no. Pero si lo vemos desde los valores constitucionales, ¿no?, entonces tenemos que generar una respuesta absolutamente diferente, viabilizando la incorporación de un nuevo trabajador, pero a partir de la aplicación de principios y valores constitucionales. Muy bien, creo que no excedió más de lo previsto. Tenía previsto trabajar hasta las 10. Vamos a entrar a una rueda de preguntas, señores, y enseguida pasamos a la sustentación. ¿Okay? Preguntas. Las hay, si no las hay, pasamos a un breve receso de 10 minutos. Doctor, buenos días, doctor. Y trabajamos. Hola. Doctor, buenos días. Esa es una pregunta.